¿Qué tal amigos de Claridad? Estamos en un nuevo episodio de Confesiones de una Clarisintiente, episodio 14. Este episodio, la verdad es que me ha costado un poco poder concretarlo. Sé que para todos los que me escuchan, me han podido conocer un poco a través de los diferentes episodios de este podcast, lo cual les doy mucho las gracias. Y quiero que comprendan que justamente esta sensibilidad que uno puede tener es algo que hay que manejar de una forma que a uno le resulte positiva, es decir, con psicología positiva, con optimismo, con ganas y motivaciones cada vez siempre nuevas. En ese sentido, pues lo que tengo para compartirles el día de hoy, pues no estaría muy cerca de esta noción y es un hallazgo, un descubrimiento que he podido hacer a mayor escala, por así decirlo, en estos últimos días, en estas últimas semanas, y que por ello se me fue dificultando el hecho de cómo replantear a poder hacer este nuevo episodio. Ahora, ¿por qué tendría yo que transparentarlo en este podcast? Porque yo comparto un poco de mi proceso, de mi sentir, y ese es como la línea editorial o lo que me moviliza a generar estos episodios, ¿no? Eh, Porque todos nosotros tenemos la capacidad natural e innata de desarrollar las capacidades psíquicas que pretendamos. Es solamente cosa de dedicarse, cosa de creer también que existen. ¿Por qué no decir esto tiene que ver también con el lado derecho o izquierdo del cerebro? Tiene que ver con favorecer poder desarrollar ambas partes, pero también eh, con este deseo de entender lo que es el campo psíquico. Lo que les voy a compartir a continuación lo dejo a discreción porque entiendo que no es algo fácil de digerir, no lo es tampoco para mí. Entonces no espero que tampoco la audiencia lo comprenda, pero sí es cierto que si uno lo busca en YouTube, lo busca en otras plataformas, puede ser TikTok también, lo va a encontrar este tema. El punto es que existe un sesgo, una distancia entre lo que podemos hablar y la realidad. Es decir, siempre la realidad supera la ficción. Y todo lo que yo pueda especular aquí a lo mejor es mi sentir, usted lo puede interpretar, tú lo puedes interpretar como te resuene, ojalá, pero comprendo que no es algo fácil de digerir. Quizás he lanzado pinceladas de algunos temas en episodios anteriores, pero esto de acá dista de ser un tema para mi gusto agradable. Ya estoy hablando de los implantes energéticos, los llamados implantes energéticos. Esto de aquí, nosotros conocemos muy poco respecto del campo psíquico. Reconocemos que existen algunas instancias que nos hacen entender que existe un sistema de chakras, que existe la capacidad de hacer viajes astrales, que podemos comunicarnos, hacer canalizaciones, pues para poder introducirlos en este ámbito y que puedan comprender un poco mejor de lo que voy a hablar, eh, es necesario que pueda yo compartir qué me sucedió a mí y en qué minuto yo me pude dar cuenta que podía canalizar, algo que hoy por hoy está como de moda, ¿no? Que es algo que a lo mejor muchas personas pueden canalizar.
Y ojo, porque esto vendría siendo una parte de gran importancia dentro de lo que yo voy a compartir. Yo aprendí a hacer un tipo de sanación llamada sanación cuántica. El contexto de este tipo de sanación, porque pueden haber muchas técnicas, es que eh, hoy por hoy yo no practico esta técnica, ¿ya? Es una técnica parecida al Reiki, pero que tiene como una parte muy intuitiva y que usa la visión, esta visión periférica psíquica, para mirar un poco qué está sucediendo en los cuerpos energéticos del paciente y por ende empezar a sanarle. Eso es como a breves rasgos. Al yo empezar a hacer esta práctica de esta sanación, que en su minuto la encontré fabulosa porque me hacía desarrollar mi parte psíquica y poder mirar dónde estaban los dolores, las falencias o los problemas que tenían las personas. Hasta hoy creo que esto me ha servido nada más para mantener esa parte, ¿no? Eh, Resulta que cuando uno abre el campo psíquico, favorece la entrada y salida de energía, obviamente. Como bien lo llamamos campo psíquico, es un canal energético que nos permite mirar un poco los cuerpos energéticos y desde también nuestro cuerpo energético, por supuesto. Esto usted lo puede corroborar en mucha información que está por ahí, pero yo lo estudié y lo llevé a la práctica en contexto de justamente aprender diferentes técnicas de sanación que hoy por hoy manejo. Ahora, ¿por qué yo no practico ya esta técnica? Porque lo que descubrí allí fue que el campo psíquico se ve expuesto. Y ahora usted me va a preguntar, me vas a preguntar por qué razón, ¿no? Si es algo que presta ese beneficio de poder mirar de qué adolece la persona, ¿no? Y cuando hay enfermedades en formación y todo. Porque lo que allí se mira es quizás nada más una parte, lo que se puede ver. En mi caso personal, yo no podía ver otro tipo de situaciones operando allí. Yo solamente veía el contexto de lo que yo era capaz de mirar, que también tenía que ver con mi pensamiento y con lo que yo quería mirar puntualmente a nivel físico, de cómo se estaba dando esto a nivel de las otras capas energéticas, ¿no? Del cuerpo, que son tres capas por lo menos. Es un metro de distancia entre el cuerpo físico y lo que está en la parte invisible. Entonces, bajo este tema de estando haciendo una sanación, pues empiezo a recibir canalizaciones también al final, en donde me habla una especie de voz y que luego yo la identifico como un maestro. Y el tiro enseguida empieza como a ser parte también de esta metafísica cristiana que conocemos, ¿no? Porque los maestros ascendidos que nosotros tenemos noción pueden estar allí, en esa parte, ¿no? Como parte de la metafísica cristiana. Entonces, no voy a nombrar cuáles porque no corresponde, pero el que sabe, sabe. Y entonces se producían una serie de recomendaciones y de sanación en ese minuto donde la persona sí se sentía, es verdad, aliviada y yo también me sentía complacida de poderle dar esas recomendaciones. Pero ¿qué sucede después? Después me empiezo a sentir con el paso de los días o los meses de esta práctica un poco débil, un poco cambiada, inclusive distinta en el espejo. También me sucedió que se me perdieron algunas especies de uso personal, como un reloj que de pronto yo sabía dónde lo había dejado, desapareció y luego reapareció milagrosamente en mis manos mientras estaba ordenando en cuclillas
una parte de mi armario, para algo, un hecho bastante misterioso desde mi punto de vista, el cual no me agradó. Sumado al desgaste progresivo de algo en mi energía y en mi psiquis. Cuento corto, como decimos acá en Chile, en un minuto dado tuve que ir al profesional médico para indicarle mi sintomatología, dado lo cual me tuvo que recetar algún tipo de medicación. Me encontraba con mucha ansiedad, como una especie de cuadro depresivo y también tenía como cierto tipo de pensamientos no muy positivos, por supuesto. En consecuencia, este cambio drástico, ¿no? Dado que yo me encontraba nada más aprendiendo una técnica, había salido también de otro tipo de experiencia a nivel espiritual, digamos, bastante buena. Empecé a tomar cierto tipo de decisiones, digamos, distintas. Empecé a tener algunos cambios, como dije antes. Y gracias a esta intervención que hice, acercándome a la parte médica, repito, pues pude ponerle pausa, pude dejar de hacer este tipo de sanaciones. Le pregunté a la persona con la cual, la que me había enseñado a hacer esta sanación, si conocía de esta sintomatología, si algo de esto había pasado, a lo que me respondió muy irresponsablemente que una de sus alumnas había tenido esquizofrenia y que, bueno, estas son condiciones, ¿no? En diferentes personas se va desarrollando de diferente manera. Entonces me alejé de esta práctica precisamente por las razones que expongo. Lo bueno de esto, lo rescatable, es que por supuesto pude hacer una pausa en mi vida y recapitular y de a poco empecé a mirarme nuevamente en el espejo como yo era y salir de ese proceso. Pero ese proceso no fue de un momento para otro, fueron meses, fueron algunos meses. Eh, Tuve que recuperar mi autoestima, hacer como algunos balances de vida dada esta experiencia. Por supuesto, eso fue hace más de 10 años. Hoy por hoy no queda un vestigio de nada alrededor de esto, sino que me lo tomo como una experiencia. Sin embargo, cabe destacar, si bien aprendí que puedo canalizar, a que tengo que corroborar toda información que llegue en ese contexto y sin que yo la haya pedido o con que yo la haya pedido, no importa. Tengo, incluso si hago lectura de registros acásicos, que empezar a mirar qué cosas están allí y por qué me dicen tales o cuales cosas y saber reconocer si son verdades o no lo son. Porque resulta, como dije antes, que esto es un canal. La exploración espacial que nosotros pensamos es hacia adentro, como lo dije en algún episodio. Esto de que yo quería ser astronauta cuando chica, bueno, pues en realidad yo sí creo que lo soy, pero es un viaje hacia el interior. Y ahí uno puede tener este tipo de experiencia de conocer otro tipo de seres multidimensionales y de abrirnos a una expansión en la parte psíquica, a poder desarrollarlo. Esto es como cualquier tipo de experimentación que uno quiera tener en la vida y por supuesto de aprendizaje y como todo experimento uno tiene que tener una bitácora e ir anotando e ir resolviendo e ir comprobando cosas. Esto que yo les comparto tiene que ver con que en el parámetro de estos canales psíquicos habrían cosas falsas, habrían cosas que se muestran como una cosa y que en realidad son tipo de parásitos, por así decirlo, en el mejor de los casos, pueden ser entidades también, pero que se alimentan de qué?
de la energía vital, tanto del paciente como del facilitador, porque nosotros, por eso se llama canalización, somos un canal. Bien, dicho esto, lo que les voy a comentar ahora tiene que ver con otra cosa. Por eso les decía que es un hallazgo de hace muy poco tiempo. Yo había siempre escuchado acerca de los famosos implantes energéticos. Los había conocido como algo de información quizá textual, sabía que podían existir, pero los conocía más como dentro del campo ufológico, así como ese tipo de cosas que decían que a una persona la habían abducido y entonces había aparecido después con un tipo de implante, como algo X, ¿no? Y que le ocurría hacia nada más a X personas, no como lo que yo les voy a compartir ahora. Entonces, ¿qué sucede? Como dije antes, el campo psíquico mío yo lo he puesto a prueba lo suficiente como para saber reconocer qué es verdad, qué cosas en su minuto no las avanzo y las bloqueo para no mirarlas, qué cosas son un tipo de ataque psíquico, lo cual sí existe. Y por supuesto, para las personas que más se dedican a esta parte, tenemos una comunicación con ese plano. Y ahora, ¿por qué existe esto? Sí, obviamente la mayoría de nosotros somos personas que hemos sido creyentes, que sabemos que existe una fuerza divina, que existe un creador, que existe nuestra luz en el interior, nuestra parte de alma, de espíritu, de esencia, ¿no? Que es una parte de luz que tenemos nosotros, de conciencia. Ahora, ¿por qué existe esta otra parte? Pues bien, esa es la parte más difícil de este tema. Voy a explicar un poco acerca del contexto en el cual descubro esto y por qué para mí es tan fuerte, vamos a decir, esta revelación, si se lo quiere decir así. En el contexto de sanación justamente de una consultante, pues que se encuentra con un diagnóstico médico, no voy a decir cuál, por supuesto, empiezo a mirar para ver cuál es la causa, digamos, de los problemas que le aquejan, ¿no? Que son siempre en todos nosotros van a estar presentes tres partes, que es la parte física, la consecuencia, la parte emocional, donde se gesta, donde existe el problema, está ahí buscando una solución, y la parte mental, que en el fondo es este filtro que nosotros tenemos, cómo nosotros nos manejamos en la vida, ¿sí? Con diferentes aprensiones, sin ellas, pero de qué manera nos favorecen y con ello se va generando en la parte emocional una parte y en la parte física otra a nivel de consecuencias, ¿no? Esto también tiene que ver con las programaciones, ya lo habíamos dicho, que existen a nivel colectivo y a nivel familiar, de patrones que uno va repitiendo, conductual, y entonces como uno va rompiendo con estos patrones, también va generando más conciencia y aminora un poco la repetición de historias con respecto al clan familiar y también lo que vemos a nivel colectivo. Pero lo que descubro aquí es un tema quizás que me andaba rondando en general, porque con esto de aquello que nos colocaron en el brazo, que no voy a nombrar, por el tema ocurrido en el 2020, pues yo experimenté bastantes cambios a nivel físico. Yo me arrepiento mucho de haberme colocado estas dos primeras dosis porque me cambió totalmente la salud. Entonces aquí vuelvo nuevamente al tema.
¿Por qué se relaciona? Pues ahora lo voy a explicar, por eso traje ese otro tema también a colación. Lamentablemente, de eso se ha tratado aquello. Y no sé cuánto tiempo hacia atrás viene este tema, pero la verdad es que lo que yo miro en la paciente, primero lo veo en ella, en consecuencia lo miro en mí y después, regresando un poco de esa visión, empiezo a mirarlo en el colectivo. Por eso es tan fuerte. La cantidad de implantes energéticos. ¿Qué son los implantes energéticos? Son tipo de parásitos. Eso es lo que son. Son un tipo de vida etérica. Seguramente tiene algún tipo de eco también en nuestra parte física. Debería haber algún remanente por ahí en la parte física y se proyecta en la parte etérica de otra manera. O al revés también. ¿Por qué no? Causan un daño en la parte etérica y en consecuencia va generando algo en la parte física. Pero yo no solamente pude ver qué es lo que eran, dónde estaban localizados, sino que aparte pude mirar su anatomía, ¿ya? Pude mirar su forma de moverse, su forma de actuar y también pude mirar dónde estaban ubicados, eh, cómo operan. Estos en microsegundos, pero luego cuando uno lo empieza a recordar y empieza a notar realmente qué fue lo que vio, y esto fue solamente un poquito nomás, porque después he tenido cierto tipo de sueños que me han ido revelando un poco más detalles acerca de esto. Cabe destacar que sí tiene que ver o se relaciona con la parte alienígena, esto de aquí. Sí es una tecnología, sí es algo que tiene que ver con un plan, con una especie de propósito. Por supuesto, el de que no despertemos, en resumen. Pero la impresión que a mí me causa también tiene que ver con de qué manera hemos sido persuadidos, de qué manera el ser humano yo lo encuentro, no sé si inocente, pero yo creo que bajo esa perspectiva de condicionamiento, nuestro libre albedrío, pues la verdad es que muy poco o nada puede hacer, porque si a ti te dicen, anda por la derecha, ¿cierto? Porque por ahí estará todo bien, pero si vas por la izquierda, entonces te va a ir todo mal porque realmente ese camino sí parece que fuera bueno, pero en realidad te trae muchos problemas. Estoy dando un ejemplo. Ya, ¿qué sucede? Que nuestro condicionamiento que tenemos a través de esta situación que les estoy compartiendo de los implantes hace que nosotros tengamos eh, un gran problema a nivel cognitivo. Nuestros procesos cognitivos han sido sometidos a mucha distorsión, es lo que quiero decir. También nuestra capacidad no solamente de darnos cuenta de lo que es mejor para nosotros, sino también de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y bajo qué concepto. Por supuesto, usted y yo a lo mejor no tenemos ese problema. Tenemos muy buena capacidad de darnos cuenta de este periodo de la Tierra debido a las innumerables reencarnaciones que hemos tenido, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Supongamos que sea así. Tenemos un buen discernimiento. Pero siempre va a haber alguna parte de nosotros que no está enteramente funcionando como debería. Siempre va a haber alguna parte de nuestra vida que enfrente algún tipo de situación y que nos cueste saber o mirar cuál es el punto ciego de esto. Y a eso es a lo que voy. Este tipo de cosas lo que hacen es generarnos puntos ciegos respecto de nosotros mismos
y dificultar la capacidad innata que nosotros tenemos de poder generar este autoconocimiento. Es decir, si yo empiezo a hacer este trabajo, pues voy a encontrar miles de trabas y distracciones para que yo no lo logre gracias a estas cosas, a estos implantes. Ahora, ¿por qué están ahí? Pueden haber muchísimas razones y generalmente están ligadas a votos o pactos que nosotros hemos realizado bajo persuasión, ojo, a nivel álmico, como por ejemplo, si tú vienes acá a esta vida y ayudas con esta parte de acá, entonces tú vas a poder tener acceso después a la vida eterna, vas a poder salir de ahí y entonces se produce como un condicionamiento en donde la persona viene acá pensando que va a lograr tal o cual objetivo, no importa si es para un bien mayor, incluso de toda la humanidad, pero el problema es que después no podemos salir y seguimos reencarnando, reencarnando, reencarnando. Entonces esto es como una especie de granja prisión, podríamos decir. Se alimentan de nuestra energía, nos condicionan y también hacen que sea más difícil para nosotros este despertar. Ahora, ya muchos de nosotros estamos despertando, por supuesto, pero ¿por qué todavía seguimos condicionados? Porque tenemos una parte física, estamos aquí en este juego, estamos aquí en este lugar orgánico, en esta realidad orgánica, no importa si es o no una simulación. Tenemos nuestra parte de Dios, nuestra parte álmica, nuestra esencia, por supuesto, pero estamos tan divididos, digamos, en nuestra misma forma de poder entender. Está la parte de lo que pensamos, dentro de eso hay subdivisiones en condicionamientos sociales, prejuicios, lo que debe ser, el que dirán, los mandatos familiares, las lealtades familiares, lo que mi padre quiere que sea, no deshonrar a mi familia, no hacer que los demás piensen mal de mí, que mis padres estén orgullosos de mí. Y todo aquello son tipo de compromisos y cosas que son de aquí, propias de nuestra manera de mirar o comprender lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero hay cosas más básicas, ¿no? Que son como sernos fiel a nosotros mismos, el amor propio, ser autodidacta, tratar de avanzar, mirar las cosas con alturas de mira, por supuesto. Ya de a poco nos hemos ido dando cuenta que el bienestar va más ligado a esa parte que con estos otros compromisos o lealtades o votos o ya ni hablar de los temas que tienen que ver con religión o con idealismo, ¿no? Eso ya está mucho más complicado desde ese punto de vista. No se trata de creer o no creer, sino de a qué nos lleva a creer y por qué estamos creyendo en eso. Y un poco así, ¿no? Porque vemos todo lineal y entonces no nos damos cuenta esto de aquí es como los Sims, ese juego, ¿no? Virtual. Si lo viéramos en Zoom todo, nos podríamos dar cuenta de qué se trata esto que yo estoy hablando. No es solamente un tema de vivir una vida así lineal, así ya nazco y después cuando tenga 60, qué sé yo, voy a estar ya más cerca a ser como un abuelo. Me van a faltar pocos años para tener 70 y con ello 80. ¿Qué es eso? Es un abrir y cerrar de ojos, o sea, no es nada. Para hay seres que en su existencia pueden vivir más de 1000 años, o sea, y recién estarán en una etapa primigenia de su aprendizaje. Aquí es una especie de flash lo que nosotros vivimos, una cosa bastante parcelada de lo que podría llegar a ser, para tener realmente una autoconciencia y un desarrollo. Entonces, esto de los implantes, por supuesto, tienen remoción, se pueden sacar, por supuesto podemos removerlo, pero exige un trabajo interno
24/7. Exige un trabajo interno como de poderlos hacer estallar, de poder hacer que estas cuestiones se vayan, ¿no? De impedir que se alimenten de qué se alimentan, de nuestra energía de baja vibración, ¿no? Del miedo, de la desesperanza, de la depresión, de los estados errantes, aislados, de los estados de no avance, como por ejemplo, no solamente la depresión, sino también el estancamiento, esto de operar de manera como robótica o repetitiva, rutinaria, monótona, porque se alimentan es de que nosotros también, la mayoría de las personas consumen mucho carbohidrato, mucho aceite, este aceite que venden comúnmente y también nos alimentamos de azúcares, ¿no? Y eso es la principal nutrición de estas cuestiones a nivel físico y etérico. De eso hay un sostén de vida en la parte física y que en la parte etérica se puede mirar. Hay de diferentes tipos, basta con investigar. Pero yo investigué los que pude ver y de los que pude ver me di cuenta que son justamente atraídos por estas situaciones. Hay otro tipo de implantes que ya funcionan más a nivel generacional, inclusive, eh, como con cierto tipo de misiones, ¿ya? Pues es bastante engorroso, es bastante feo, con todas sus palabras, y por algo también esta sensación que yo he tenido últimamente de realizarme enemas, de desparasitarme casi cada 3 meses, los enemas con más frecuencia, el tipo de alimentación. Yo ya he tenido como esa necesidad, la he sentido a nivel físico. Pero cuando yo descubrí esto, pues me di cuenta también de cómo sacármelos. Todavía como estoy en fase de experimentación, en realidad tengo que comprobar si pude sacarlos. Estoy viendo si vuelvo a sentir los mismos síntomas que estaba teniendo con respecto de su presencia, sobre todo en una determinada parte de mi cuerpo. Les voy a compartir de esto en un siguiente episodio, cómo voy avanzando con esta parte, pero lo que les puedo adelantar es que para mí esto es lo que quería compartir. No ha sido nada fácil como despertar en esta parte. Esto quiere decir no solamente que cuando uno hace una limpieza energética es algo paliativo, ¿ya? Porque igual la persona ese rato se puede sentir bien y qué sé yo, alineamiento de chakras o qué sé yo. Siento que la acupuntura sí ayuda mucho, la auriculoterapia también. Los imanes de neodimio, el biomagnetismo también. Pero aquí hay otro tema y es cómo removerlos, ¿ya? En eso estoy, porque si yo puedo removerlos, puedo enseñar a otros a removerlos por uno mismo, pero no todos van a poder verlo como yo lo veo. Ese es el tema. Entonces aquí hay como varios puntos importantes y creo yo que, bueno, espero sus preguntas como para poder seguir abordando siguientes episodios y enfocado a qué de este tema les gustaría comprender mejor, porque sé que es un tema bastante cototo, no es fácil de digerir, no es fácil de entender, pero todos tenemos esto. Imagínense si tenemos a nivel físico y que hay muchos países que no tienen la costumbre de desparasitarse porque consideran que su agua, entre comillas, es potable y que no existe esa necesidad. Pero eso yo considero que no es verdad. Eh, Otra práctica que yo realizo es que no tomo agua sin nada. Tomo agua con un poquito de sal de mar y limón. Tomo muchas aguas especiadas, es decir, con orégano, puede ser lo que tenga más sabor. Por ejemplo, estas hojas de matico, de boldo, favorecen que estos no se propaguen.
a nivel físico, quiero decir, porque es de la manera que yo lo estaba abordando. Ahora, en la parte etérica, bueno, pues de lo que yo he logrado hacer hasta ahora, me parece que funcionó, pero no estoy 100% segura, como lo repito. Así que voy a seguir investigando y les voy a seguir compartiendo de este tema, por supuesto, de la importancia que tiene de reconocer que estamos siendo, no sé cómo sería la mejor palabra, ¿no? De esto que está sucediendo, de esto que nos está pasando, pero que ahora se ve mucho más claro que antes, eso sí, eso es cierto. Y que también hay razas que no están de acuerdo con esto, eso también. Incluso hay facciones de los grises que no están contentos con esta situación, siendo que ellos son uno de los principales implantadores ancestrales. También hay una facción de ellos que reconoce que nosotros somos seres sintientes y que no merecemos esto de aquí. Así también dentro de algunas razas también hay los que por supuesto tampoco están de acuerdo. Y que sí nos reconocen a nosotros no como un experimento, sino como una raza más que perfectamente podría ser tener contacto con el resto de razas. Aquí hay algunos temas también, ¿no? Es muy profundo, como dije antes, hay mucho que hablar al respecto. Pero lo principal es que nosotros podamos abordar este tema de forma honesta, podamos cada cual hacer su comprobación personal. Primero, como dije antes, a nivel físico, quizá es lo más importante por ahora. Y de ahí, no, como dije antes, no todos tenemos la capacidad de poder mirarlo. De hecho, a mí me costó poder verlo, entenderlo, asimilarlo y comprender que esto de aquí no le pasa a unos pocos solamente, sino que nos pasa a todos. Eso ha sido el día de hoy, confesiones de una clarisintiente. Nos escuchamos en una siguiente entrega todos los lunes. Les pido disculpas por estas 2 semanas de desfase que he tenido, pero ha sido porque he tenido que replantearme de qué manera lo voy a compartir y de qué forma lo voy a abordar este tema. Gracias por su audiencia. Los invito a mirar mis videos del canal Claridad de YouTube, en donde siempre hay diversa información acerca de desarrollo personal, acerca de conciencia también, muchos conceptos y videos de entrevistas también con otros profesionales, interesantes puntos de vista de diferentes tipos de videos que hay en mi canal Claridad. Los invito a suscribirse y a seguir apoyando este tipo de canales como el mío, que lo único que buscan es apoyarnos mutuamente y compartir este proceso personal tan importante que tiene que ver con el despertar de conciencia.